Buenos días, ¿cómo están todos? Pues como parte del coloquio Formar e Incluir, por parte de la Preparatoria Melchor Ocampo y pues del Grupo Perfiles de la Universidad de Michoacán, Escuela de Hidalgo, doy la más cordial bienvenida en esta ocasión y pues los saludo por este medio a toda la comunidad universitaria que nos ve, sobre todo a los profesores, a los alumnos del Colegio San Nicolás de Hidalgo, a la preparatoria también José María Morelos y Pavón, al preparatorio Isaac Arriaga, por supuesto nuestra preparatoria, a la preparatoria ICA, que está incorporada a la Universidad Michoacana, también a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a la Escuela Secundaria Melbourne y a todas las escuelas incorporadas y fuera de la universidad. Sé que el día de hoy tenemos una gran audiencia, por supuesto, pues tenemos a un gran ponente el día de hoy. Tenemos el honor de estar el día de hoy con el doctor Jorge Arturo Arana Sandoval, al cual le doy la bienvenida, doctor. Voy a hablar un poquito de todo lo que tiene usted, pero ante todo es un digno representante de la Universidad Michoacana, un nicolaita de corazón. Usted es oriundo de la ciudad de Altamirano. Estudia ahí su educación básica hasta el bachillerato, se forma como técnico agropecuario, de profesión, una profesión muy bonita, médico veterinario y zootecnia, es maestro en ciencias por la Facultad de Medicina y Veterinaria en la Universidad Michoacana, cuenta entre muchos estudios con un doctorado en ciencias de la educación y salud pública. Y pues nuestro ponente desde que egresó su carrera, siempre se ha dedicado a las actividades que van inherentes a su profesión, con más de 15 años de experiencia en la clínica veterinaria y en temas también de acuario, de manera particular. Inicia su carrera como docente y profesor en las materias de biología y de ecología de la Universidad Michoacana. Y la Universidad de Morelia. A partir del año 2001, también es profesor de la Universidad Michoacana, de la Escuela de Veterinaria, es coordinador, ha sido coordinador de vigilancia, epistemología de bovina en Michoacán, técnico en el programa progresivo de pruebas contra tuberculosis, en diversos municipios, esto es importante. Ha sido coordinador de campañas contra la rabia, contra la garrapata. Se ha destacado en muchos tipos de organizaciones. Fue director hace poco de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra querida universidad, y actualmente es presidente de la Asociación Ganadera Local de Tarímbaro. Tiene mucho que aportarnos el día de hoy, lo cual estoy agradecida. Y doctor, siéntase en su casa, usted sabe que es su casa. Le agradecemos su presencia y creo que más de un currículum, pues su experiencia es la que nos va a llenar pues de muchos conocimientos, y le cedo la palabra y bienvenidos todos. Un gusto. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra Marta Rocío. Sin lugar a dudas, una excelente presentación, la cual le agradezco de sobremanera. Y saludo también con mucho gusto a mi amiga, la maestra Erika García, una persona que conozco ya desde hace algún tiempo, muy dinámica, y que, bueno, gracias a ella, a la maestra Gaby y a demás docentes que están adscritos a la preparatoria Melchor Ocampo y al grupo Perfiles, pues hacen posible esta actividad que cada semana se está presentando a la comunidad nicolaita. Hoy me da mucho gusto saludar, repito nuevamente, y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante, un tema que se llama Importancia de la Medicina Veterinaria y la Zootecnia en la Sociedad. Nuestra profesión
En nuestro país va a cumplir el próximo año, en 2023, 170 años de haberse fundado, cuando en 1853 el entonces presidente de la República, Antonio López de Santa Anna, por decreto presidencial funda la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria en lo que es el antiguo Colegio de San Jacinto, ahí en Tacuba, en la Ciudad de México. Y en ese sentido, cuando se conmemoraron los 150 años en nuestro país, tuvo un lema ese festejo. Y ese lema fue: el médico veterinario zootecnista, un destacado profesionista. Hoy, pues en poquito tiempo voy a platicar un poco de la historia de nuestra profesión y sobre todo, pues, cómo el médico veterinario, el profesionista y la profesionista de esta tan particular carrera incide con sus actividades en lo que es propiamente la sociedad. Y pues bueno, iniciaremos en este sentido como lo que es el vocablo de donde proviene veterinaria. El vocablo proviene del latín veterinae, que significa bestia o animal de carga. Entonces, de manera particular a la veterinaria se le conoce como a la ciencia de prevenir, de diagnosticar y curar las enfermedades de los animales domésticos, silvestres, exóticos, salvajes, de experimentación y por supuesto también a los animales de producción. La medicina veterinaria, nuestra profesión, nuestra querida carrera, es tan antigua, fíjense ustedes, tanto como la relación que existe hombre-animal, desde los albores, pues, previos a la civilización, y en los últimos años ha tenido un avance notable debido precisamente al asunto técnico en el diagnóstico y en la terapia para diferentes especies. Y pues bueno, también actualmente se ocupa de aquellos perfiles médicos que se centran de manera particular en la salud individual, tales como la identificación, la etología, el comportamiento, una parte importante en la medicina veterinaria, y también la inspección y el control el control sanitario de los alimentos, así como la prevención de las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre y viceversa, ¿sí? ¿De dónde se origina esta palabra? El término veterinario, bueno, nos comentan que tiene varios orígenes posibles. Proviene del latín culto veterinarius, que según Catón era el conocedor y practicante del arte de curar la veterinae o veterina, es decir, las bestias de carga, así se les conocía en ese entonces. Entonces, también el nombre de estos animales parece tener el origen de vetus, que significa viejo, porque pues bueno, se trataría de animales gerontes, envejecidos, que ya no estaban aptos para las carreras ni para los carros de guerra, y que en este caso se asociaba específicamente a la especie equina, a los caballos, y solamente eran útiles para transporte, porque pues bueno, ya habían cubierto su periodo, vamos a decirlo así, productivo. Sin embargo, otras fuentes afirman que veterina pudo también nacer del verbo veo, ver, de donde se deriva la palabra vehículo, que pues bueno, ustedes saben que significa precisamente transportar. Y bueno, también un sinónimo de veterinario, lo vamos a ver más adelante en la presentación, es la palabra albeitar, de origen árabe, y uno de sus significados es el que hace referencia a la persona que se encarga de curar los problemas o las patologías de los caballos, animales que en su momento eran muy importantes para la cultura árabe y también para la cultura china. Y aquí vemos una pequeña imagen en donde se comparan los esqueletos del hombre y el pájaro por el autor Pierre Bellon, y pues bueno, aparte de mostrar uno de los primeros ejemplos de anatomía comparada, nos ilustran también la similitud entre estos esqueletos. Y bueno, les decía que pues, la profesión de medicina veterinaria quizá surge desde que se da la domesticación.
Es decir, desde que el hombre aparece sobre la faz de la tierra y requiere de los animales para alimentarse, también para protegerse con sus pieles y utilizarlos como transporte, entre otras actividades, pues bueno, se da lo que es este proceso de domesticación y por lo tanto al mantenerlos cautivos, pues aprendió la crianza y también aprendió a curarlos. Con eso pues damos el origen, el nacimiento de lo que es la veterinaria. Sí, y bueno, hay una cronología importante, incluso con fechas antes de Cristo, en Egipto, en Mesopotamia, también en China, donde se manifiestan de manera particular algunos jeroglíficos que ya dan cuenta de algunos o de muchos animales que han sido domesticados. En Mesopotamia, por ejemplo, Urlugalerina, que se le llamó el experto en curar animales, y en China se empieza ya a elaborar lo que es un tratado sobre el uso de hierbas para curar no solamente a los humanos, sino también a los animales. Y bueno, los inicios de la profesión empiezan pues prácticamente vamos a considerar así el periodo empírico, que tiene que ver con la domesticación animal y también con proveer algunos cuidados y remedios, pero también se data desde el antiguo Egipto. Ahorita vamos a ver alguna imagen del papiro de Cajún y sobre todo lo que contenía, pero también hay una importancia religiosa muy fuerte de los animales, incluso se marcan en la arcilla, y también incluso se refiere históricamente a las 7 plagas de Egipto en el año 1750 a.C. Ya en Babilonia también el código de Hammurabi da cuenta de lo que es la profesión veterinaria y tiene que ver con lo que se refiere a la protección en la crianza, la responsabilidad por maltrato, no obstante que recientemente en nuestro país se ha legislado el asunto del bienestar animal, pues bueno, también se contempla lo que es el salario del veterinario. Cuánto tenían que pagarle por sus servicios y, ojo, también si el médico, o bueno, en este caso no era médico como tal, el veterinario, la persona que se encargaba de curar a los animales, llegaban a fallecer al momento del tratamiento, él tenía que cubrir al propietario cierta cantidad, que ahorita la veremos más adelante. Aquí está, en el código de Hammurabi, en los 2 artículos que ustedes observan ahí, el 224 y el 225, que regulaban en ese entonces la actividad de los veterinarios que se encargaban solamente de cuidar los bueyes y los asnos en aquella época. El artículo 224, ustedes lo pueden leer ahí, dice: si un veterinario hace incisión profunda en un buey o en un asno y le salva la vida, el dueño del buey o del asno le dará al médico 1/6 de ciclo de plata como paga. Sin embargo, en el artículo 225 dice: si hace incisión profunda en un buey o un asno y le causa la muerte, pagará al dueño del buey o del asno 1/4 parte de su valor. Ahí ustedes pueden observar, pues bueno, que se consideraba una u otra cosa. Lo bueno es que actualmente pues, hay una protección legal y que también se firman cartas responsivas porque, bueno, se están tratando animales u organismos biológicos que en determinado momento pues pudieran tener alguna reacción, algún medicamento, etcétera, o tener alguna afección que no es visible, ¿sí? Y en el papiro de Cajún también podemos decir que es un documento con más antigüedad y se puede considerar entonces como el primer tratado de medicina veterinaria de la historia. Y bueno, hacer hincapié que aunque aquí no se habla de los veterinarios como tales, porque pues esta figura no existía en Egipto, y aquí la labor de curación la realizaban los sacerdotes, pero daba cuenta de, por ejemplo, cómo tratar a un perro con una úlcera con gusanos. Y dice: una vez recitada la fórmula mágica, o sea, les hacían ahí el chimpumpán, no recuerdo cómo iba esta fórmula. Debo introducir mi mano en un recipiente lleno de agua colocado junto a mí. Cuando la mano alcance el hueso de su espalda,
debe ser introducida en el recipiente cada vez que se ensucie, hasta que haya sido retirada toda la sangre seca o cualquier otra suciedad. Aquí habla pues también de procesos de higiene sanitarios para el momento de estar debridando, cuidando, tratando una herida. Y en el caso, fíjense ustedes también, de cómo tratar a un toro resfriado. Si veo a un toro hinchado, con lagrimeo en sus ojos, la frente arrugada, las encías enrojecidas y el cuello hinchado, hay que decir la fórmula mágica. Después, debo tumbarlo sobre un costado, salpicarlo con agua fría y masajear todo su cuerpo y sus ojos con calabaza o melón. Ya también había algunos remedios naturistas, pero que bueno, todavía tenían una similitud o un antecedente fuerte en el sentido de lo que se refiere al aspecto mítico. Y bueno, aquí vemos también algunos de los avances que se tiene en Babilonia, en Grecia. Por ejemplo, Hipócrates, que se considera el padre de la medicina, también afecta la práctica veterinaria. En India, el rey Asoka construye los hospitales veterinarios. Y pues bueno, en Roma, Varro y Cato describen también enfermedades infecciosas, aparte de que también se veneraba algunos de los dioses que estaban mitad hombres y mitad animales. Pero bueno, ya propiamente el arte de curar también nos da una referencia importante en pinturas rupestres que se encuentran en Asia Central, en China y también en la India, y que esto, bueno, se transmitió también por generaciones, como se ilustran las imágenes que ustedes pueden observar en ese sentido. Y pues bueno, de manera particular, fíjense ustedes, Quirón, el denominado centauro, mitad hombre y mitad caballo, pues bueno, también refería algunas operaciones a humanos y animales. También en algún texto de la Ilíada y la Odisea se refiere la importancia del caballo. Los hipologistas hablan de la crianza y los psiquiatras propiamente de la curación y los tratamientos de los animales. Y así se da desde Jenofonte lo que es la sinergética o equitación. En el caso de Virgilio también tuvo un valor importante lo que es la apicultura. Lucrecio da cuenta de del origen, la etiología de las epidemias. Y pues bueno, se da una serie de situaciones hasta que Aristóteles en la historia natural clasifica el reino animal, ¿sí? Y pues bueno, empiezan también la corte de Crin, la sanguía, se dan las preparaciones de los cascos y pezuñas por estas personas que se consideraban los albeitar. Se empieza a usar la herradura y se empieza la construcción y operación de los primeros hospitales veterinarios en Europa, ¿sí? En la Edad Media, pues bueno, hubo poco avance por las causas religiosas y supersticiosas que privaban en esa época, pero sin embargo se daba por hecho el amor que tenían los árabes por los caballos. Incluso en el Corán se habla de la crianza y el cuidado del mismo, y empiezan a tener ya muchas obras sobre el versamiento de la agricultura y la veterinaria, y que, bueno, ya más adelante se dan las escuelas de caballería y equitación, y las grandes epidemias que se dan también en el viejo continente. Bueno, aquí se platica también que Aristóteles en la obra sobre historia natural dejó plasmados varios conceptos importantes sobre las enfermedades o patologías de los animales, y estos, pues bueno, dan origen a los primeros tratados sobre la medicina y la zootecnia de los animales. También Lucio Julio Columela, en su obra Los 12 libros de agricultura, utiliza por primera vez el término veterinario, pero lo asocia para definir al pastor que cura las enfermedades de los animales. Bueno, los pastores también, haciendo referencia a esto último, los pastores ancestrales se dedicaban al tratamiento de enfermedades de los ganados y específicamente pues a curarlos. Este arte se reconoció y aún
es vigente, se conoce como buiatría. El mayor avance se logró con los estudios realizados para curar enfermedades de los caballos, por razón de la importancia que tenían estos como medios de transporte y también que eran usados en la guerra. Surgió la hipoátrica, que es el campo donde se investigó y se enseñó con mayor intensidad lo que es la veterinaria. Y bueno, empiezan a darse en función de esta situación, particularmente con la invasión de los moros a la península ibérica, llegan varios conocimientos sobre la medicina en caballos y con ellos el término albéitar para definir el arte de curar los animales. Y en este sentido, pues bueno, se reconocía a estas personas. Pero, bueno, aquí quizás se movió esta diapositiva. En la mitología griega, el centauro Quirón, pues era un centauro inteligente, que además era famoso por su sabiduría, educador en la música, arte, caza, moral y también en la medicina. Él se considera como uno de los padres de la medicina veterinaria. Esta estatua se encuentra en uno de los jardines de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, allá en la Ciudad de México. Y bueno, empiezan aquí también una serie de personajes, como Federico II, que se le considera como el patrón de la medicina veterinaria. Él era el rey de Sicilia, Salerno y Nápoles, además de Kaiser de Alemania y emperador de Roma, y fue un gran impulsor de la medicina y de la veterinaria. Pues bueno, la licencia médica se requería, para tener la licencia médica se necesitaban estudios de anatomía, tener estudios de anatomía, y también en el caso de las disecciones normalmente se hacían en los cerdos. Federico II pues era aficionado a la cetrería, coleccionaba aves y mamíferos, y también fue el autor de un tratado de ornitología y criticaba en a Aristóteles porque le decía que no tenía experiencia práctica. La más pura teoría. Constantino el Africano, pues bueno, particularmente utilizó al cerdo como modelo de la educación médica en Italia, en Salerno, y que bueno, también dio un despegue importante en este sentido. Después nos adelantamos con Claude Bourgelat. Él era un abogado en el Parlamento de Grenoble y pues bueno, después de que gana un litigio, se decide dedicar a los caballos. Y en el año de 1744 publica un nuevo tratado de caballería. Él era muy amigo de D'Alembert, Diderot, Rousseau y Voltaire, pero además era responsable de la cuadra real, de los caballos que tenía a su disposición el rey de Francia. ¿Sí? Junto con Luis XV crean la primera escuela veterinaria en el mundo, en Lyon, Francia, en 1761, y después sigue en Alfort, la segunda escuela de veterinaria también en el continente europeo, es en Francia, y bueno, ya vienen todos los demás países que ustedes observan ahí en la diapositiva, ¿sí? Bueno, Claude Bourgelat con Luis XV tuvieron la coordinación para construir la primera escuela veterinaria en 1761, y por ejemplo, la corte de Luis XV en aquel momento, que era el rey, constaba de 15,000 cortesanos y 5,000 caballos. Entonces, por eso la importancia de crear una escuela de medicina veterinaria para la formación de profesionales en esa área, pero casi el 90-95% pues iba en el sentido de la preparación de los equinos, por lo que representaba pues en ese tiempo, en esa época, el caballo. Y pues bueno, es la primera escuela en 1761 en Lyon, Francia. Pero también hay otro personaje importante que se llama Eric Viborg, y que él, pues bueno, escribe un libro que se llama El cuidado y manejo del cerdo como animal doméstico. No todo era equino, no todos eran caballos, también el cerdo pues estaba ganando en cierta manera importancia
en la producción en esa época. Y fíjense ustedes cuál es el testimonio de Viborg que decía, dice, en vano traté de obtener instrucción práctica sobre el cerdo en los más ilustrados institutos de veterinaria de Alemania y Francia, por lo cual tuve que consultar a los recolectores nocturnos de letrinas, es decir, los que utilizaban al cerdo como reciclador de basuras, también a los matanceros y a los criadores. Y entonces dice que de este modo aprendí algo acerca de las enfermedades de estos animales. Y bueno, es el primer libro, según, sobre el cerdo como animal de producción. Normalmente la orientación que tenía iba dedicado a granjeros, veterinarios y a gente educada, así le decía él. Y pues bueno, a partir de esa época también, el cerdo se convierte en importante fuente de ingresos a nivel rural industrial. Y pues bueno, en este árbol vemos el nacimiento de las escuelas de medicina veterinaria, que serían las formadoras de las futuras y futuros médicos veterinarios. En un principio, pues prácticamente el 100% eran varones, pero ven ustedes que propiamente la raíz, o de donde surge, donde parte todo los demás en el continente europeo, pues tienen como base Lyon en Francia. Después en Alfort, también en Francia, ya se empiezan hasta llegar a Londres, en Milán, en Madrid, incluso en Múnich, en Budapest, entre otros países europeos que ya tuvieron la oportunidad de ofrecer la educación veterinaria. Pero fíjense ustedes que también hay referencia de grandes calamidades de la medicina veterinaria en el mundo. Incluso, pues bueno, desde las épocas bíblicas, ¿no? Que dicen que el diluvio universal, cuando Noé estuvo pues acaparando pareja de animales de diferentes especies, pero posteriormente se da lo que son también las plagas de Egipto, que también versan las 7 plagas, la peste bovina en Roma, la peste de todos los animales en la isla de Egina, la muerte de perros y gansos en Hungría, las epidemias muy fuertes de ganado, cerdos, ovinos en Europa, la influenza altísima de esta especie, la influenza aviar en Italia, la encefalopatía espongiforme bovina ya más reciente en lo que fue también en Europa, en Inglaterra, la influenza aviar en Estados Unidos, en Asia, incluso después del desorden del colapso de las colonias de abejas, que mucho problema dio a los epidemiólogos cuando pues nada más los núcleos, los enjambres, las abejas, perdón, hacían enjambre y dejaban la colmena, pues generó mucha preocupación en ese sentido. Quizá después en el 2007, 2009, ustedes recordarán cuando en su momento se quiso asociar la influenza porcina, que incluso pues fue la primera referencia que yo recuerdo de que las universidades cerraron por algún tiempo para cuidar ciertos procesos de cuarentena, en el caso de la salud pública, ¿sí? Pero bueno, en México, eso es a nivel europeo, y en México, pues bueno, el virrey Joaquín Montserrat Márquez de Cruiles, pues da cuenta de lo que fue la pandemia de viruela, cuando pues hubo 15,000 muertos en nuestro país, grandes enfermedades que incluso, pues bueno, han hecho mucho estrago, y que normalmente algunas tienen asociación pues con los animales. Y en Michoacán particularmente nos refiere alrededor de 1947, 1950, cuando el entonces gobernador del estado, el general Félix Ireta Viveros, que ustedes ven allí de frente a la izquierda del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río,
pues estuvo preso, estuvo en la cárcel, y precisamente Michoacán pues fue parteaguas a nivel nacional, no solo en aspectos de veterinaria, sino también en política, como ustedes lo conocen, cuando se para una campaña nacional de la fiebre aftosa, precisamente en el municipio de Senio, en donde pues asesinan a un médico veterinario porque la población no estaba contenta de que en esta campaña se estuviera sacrificando al ganado, a los animales de pezuña hendida, y entonces el gobierno de Estados Unidos, como muchas otras campañas, más adelante la de el Cocrioma omnivorax o gusano barrenador del ganado, que construyeron una planta muy grande en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la generación de mosca estéril utilizando la radioactividad, y así controlar ese problema muy, muy severo, hasta prácticamente pues erradicarlo, tener la libertad de eso. Pero el general Félix Ireta estuvo preso porque dicen que aparentemente desvió un recurso que tanto el gobierno federal como el gobierno de Estados Unidos daba a través de los estados, para que todos los ganaderos, los campesinos que sacrificaban sus animales, por el simple hecho nada más de tener animales de pezuña hendida, se les daba cierto apoyo, y en esta ocasión, pues bueno, aquí en Michoacán no se pudo. El asesinato del médico veterinario marcó un parteaguas a nivel nacional, y aquí se detuvo esa campaña. La gente decía, ¿por qué no nos curan a nuestros animales? ¿Por qué los tienen que sacrificar? Vacúnenlos, trátenlos. Pero aparentemente también, pues había otros intereses de nuestros vecinos del país del norte, pues en cierta complicidad o contubernio con el gobierno de la República en ese momento, y se para lo que era la fiebre aftosa. Dicen que no era fiebre aftosa, que era pues enfermedades vesiculares como estomatitis, y que nunca realmente hubo como tal, aunque en su momento pues bueno, se da cuenta de que en la isla de Sacrificios en Veracruz, en un lote de ganado importado de Brasil, se empieza o se introduce esa enfermedad a nuestro país. Y bueno, en España, pues bueno, en 1793 Madrid separa el ejercicio profesional de lo que eran los herreros y los albeitas. Y bueno, también era un requisito de ingreso para la escuela en ese sentido, que tuvieran, vamos a decir, el mismo tronco común o bachillerato en medicina humana, que también conocieran de latín, lógica, geometría y física. Además decían que ser de buen nacimiento y honradez, y que fueran elegidos entre la clase media del pueblo. Aquí ya había una particularidad que considero que no es la adecuada en ese tiempo. Y pues bueno, la albeitería era una ciencia médica, como les decía, árabe, que se dedicaba a la curación de los caballos, y el máximo esplendor que tuvo esta fue en la España islámica, en el año que ustedes observan ahí. Este señor, Juan Suárez de Peralta, fue el primer albéitar novohispano, era sobrino de Hernán Cortés, y él escribió el Tratado de Albeitería en la Ciudad de México, en donde describe, pues bueno, las principales enfermedades, también anatomía, patología, fisiología farmacéutica, y fíjense ustedes, también le adicionó la herbolaria medicinal azteca. Hay muchos árboles, arbustos, forrajeros que se encuentran en las áreas rurales y que tienen un efecto importante medicinal. Por ejemplo, el cirián, que muchos de ustedes conocen, que se da en la zona de la tierra caliente, sirve cuando está maduro y cae al suelo como alimento del ganado, pero además sirve como desparasitante natural, y de manera particular en los humanos nos ayuda en el tratamiento de algunos problemas pulmonares. Es muy bueno el cirián, entre otros, pues otras hierbas, pues, o árboles o arbustos forrajeros que se tiene conocimiento. Y bueno, la veterinaria en América inicia con la llegada de los animales, pues, en el momento de la conquista,
y después se da la fundación de las escuelas de veterinaria. La primera se crea en nuestro país en 1853, después sigue Canadá, luego Estados Unidos, Argentina, Honduras. Y pues bueno, se ve aquí un ejemplo de Colombia en 1921, cuando era de 3 años, y cuál era lo que era propiamente el mapa curricular o de qué estaba incluida las materias, ¿sí? Ven ustedes que en el año 1 llevaban anatomía especial, anatomía general, fisiología, hasta que, bueno, ya en el año 3 terapéutica, patología y obstetricia. Y también hay algunas particularidades. A nivel mundial está la Organización Mundial de la Salud Animal, por sus siglas en inglés, la OIE, pero en nuestro continente, perdón, está se me fue el nombre, está también el OIRSA, y se me fue ahorita el nombre del organismo. Bueno, quise referir aquí, seguramente ustedes conocen o han escuchado hablar de Louis Pasteur, que además fue un miembro honorario de la Academia Veterinaria Francesa. Él, entre otros descubrimientos, aportó sobre la fermentación, la pasteurización, lo que es pues servir el agua, la leche, y además descubrió las vacunas contra la pastarela, problema respiratorio muy fuerte que aqueja a los animales, el anthrax, que también nos sigue causando una mortalidad importante en el ganado, del mal rojo del cerdo, que en su momento también causó muchos estragos en la porcicultura nacional. Afortunadamente, en el 2007 ya se declaró libre de lo que es estas enfermedades, y también de la rabia, descubrió la vacuna contra la rabia Louis Pasteur. Entonces, ¿cuáles son los grandes aportes que ha tenido nuestra profesión a la sociedad? La primera cesárea, por ejemplo, en humanos, se descubre el toxoides difterico y tetánico, la primera anestesia epidural, se identifican los parásitos Trypanosoma, Ostertala, Ginocardia, además de que algunos aparatos quirúrgicos y ortopédicos que sirven como prótesis de la cadera, y se da también lo que es el tratamiento de la anquilostomiasis humana, en donde se refiere precisamente por esta persona. También, fíjense, el descubrimiento del neumático para bicicletas, un médico veterinario, la presencia del virus de la rabia en las glándulas salivales y transmisión de un animal a otro, la inmunología celular veterinaria humana, además de que este señor fue el premio Nobel en 1996, y bueno, algunos veterinarios sin fronteras, además de lo que fue en su momento Condol y la oveja clonada, y también en nuestro país, me parece que es el doctor Chavarrieta quien da lo que es el ganado de azotea, los bovinos enanos. Pues bueno, los veterinarios famosos, aquí se refiere, ya les dije, Víctor Gratier demostró que el virus estaba en las glándulas salivales de perros enfermos de rabia y fue candidato al premio Nobel. El de las salmonelas también, que aislaron las bacterias, que más tarde tuvieron el nombre de salmonera y que tanto problema dan a nivel gastrointestinal, sobre todo en la época de primavera o los cambios de temperatura en las estaciones. Sí, este señor James Herriot, que fue un veterinario de novela, ven ustedes ahí, además de un veterinario en apuros, que son pues recomendadas para estudiantes de veterinaria. Edmund Ockar también descubrió que la citacosis es una zoonosis, y pues bueno, es un veterinario que tiene que ver con estas aves, con las cotorras. Y el veterinario muy millonario y sobre ruedas, John Dunlop, que bueno, ustedes saben que hay una marca de neumáticos con su apellido, Dunlop. Él era médico veterinario zootecnista. Este señor también, que fue candidato y obtuvo el premio Nobel de Medicina por la especificidad de la respuesta inmune, es mediada por células, en Australia en 1940. Y bueno, hay varios mexicanos destacados en este sentido.
destacamos ahí todos los que ustedes pueden observar. Y fíjense ustedes que hasta este momento pues nos referíamos a puros varones, a puros médicos veterinarios. Sin embargo, algunas revistas especializadas españolas a partir de 1915 hicieron eco de las primeras mujeres veterinarias. Y aquí se publicó el nombramiento de la alemana Marianne Plen como profesora de la Escuela de Múnich. Y además, en septiembre de 1916, esta Eleanor Magrath se convertía en la primera mujer en ser admitida como miembro de la Academia Veterinaria, de la Asociación de la Academia Médica Veterinaria. Se ha ganado un papel importante la presencia de las mujeres, incluso en nuestra facultad. Ahora prácticamente es un poquito más de la mitad de mujeres que varones, cuando anteriormente pues era un 95% varones y 5% hembras. También la mujer, la médica veterinaria zootecnista, tiene un papel importante. Y pues bueno, como ejemplo tenemos a nuestra directora, la doctora Norma Avilés Torres, quien es la primera mujer médica veterinaria zootecnista y directora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en 55 años de historia que tiene. Y además, pues está realizando un papel excelente al frente de nuestra querida facultad. Y bueno, en este sentido, aquí quisimos inscribir que con base en el conocimiento y el arte que se acumuló por siglos en diferentes culturas y regiones, pues surge la ciencia veterinaria, que no solamente integra la experiencia y sabiduría de pastores, curanderos, guerreros, cazadores, incluso chamanes, con poderes en la medicina veterinaria de los griegos, los romanos, los bizantinos y musulmanes, a quienes, bueno, siguieron los albéitares, los maestros herreros y mariscales. Este esfuerzo se consolidó y se sigue expandiendo hoy en día con el aporte paciente y productivo de los investigadores. Bueno, esto es lo que hasta este momento de la charla es la historia o el antecedente que tiene la medicina veterinaria en nuestro país. Pero, ¿qué es el médico veterinario zootecnista? Bueno, normalmente en nuestro país existen tres conceptos que el título que se otorga al veterinario y que, bueno, en gran medida pues abarcan lo que es propiamente los principales campos de acción. El primero es la de ser médico, que para la mayoría de la gente pues no tiene función en entender, no tiene empacho en entender la función del mismo, es decir, un médico que cura o preserva la salud de los animales. ¿Sí? El segundo, sino también con la salud del hombre. Y finalmente, la que corresponde al término de zootecnista. Y esta ya es un poquito más compleja de comprender y que aplican a la subproducción y los tales con objeto de hacerlos más eficientes en su producción, nutrido, humano y sustento. ¿Cuáles son los campos de acción del médico veterinario zootecnista? ¿Qué hace? ¿Para qué le sirve a la sociedad? A ver, permítanme, no sé, denme un segundito. Ya se ve, doctor. Ah, ok. Nuevamente, entonces. Ahí está. Perfecto. Sí se ve, ¿verdad? Sí, todo bien. Adelante. Bien. Dentro de los campos de acción, el veterinario como médico de animales, pues bueno, es como les mencioné anteriormente, esta suele ser la actividad por la que más se identifica a nuestra profesión. Y normalmente se piensa que nosotros podemos curar a cualquier animal enfermo que se nos ponga enfrente. A diferencia de, por ejemplo, el médico humano, que solamente su función se restringe precisamente a la persona.
Pero bueno, cada especie tiene sus particularidades, cada especie animal. Y así, por ejemplo, tenemos médicos que se dedican a grandes, a pequeñas especies o incluso caballos, pero también a mamíferos silvestres en ese sentido. Entonces, también hay médicos veterinarios que se dedican a curar a los animales de granja, particularmente los que producen la leche, los huevos, en el caso de las vacas lecheras, las gallinas ponedoras, los cerdos, entre otros. Entonces es muy diverso y quizá, pues bueno, la labor se circunscribe al tratamiento únicamente específico. Y pues bueno, otra de las funciones es el veterinario que previene y controla enfermedades transmisibles al hombre y a los animales, ¿sí? En este sentido, pues bueno, tiene que ver, por ejemplo, el aspecto de la promoción y la coordinación de campañas de vacunación que tengan un impacto en la salud pública. Como ustedes ven que, bueno, la Secretaría de Salud tiene una serie de campañas normalmente al año y que tienen que ver con esta situación. Entonces ahí también incide el médico veterinario. El otro es el médico veterinario de diagnóstico, el que prácticamente se encarga de colaborar con laboratorios para realizar diagnósticos mediante pruebas. Y bueno, la función de este es determinar las causas de muerte o la enfermedad de los animales, o enfermedades de los animales, las causas de muerte mediante necropsias y las causas de las enfermedades por diferentes métodos diagnósticos que hacen necesario el uso de muestras serológicas, de tejidos, entre otras. Los veterinarios de especialidades, aquí fíjense ustedes que hay algunas actividades de nuestra profesión que demandan un trabajo pues especializado, como el caso de los médicos veterinarios que trabajan en genética, en reproducción o en nutrición animal, que pues en función de cada uno de ellos, de esta especialidad, pues tienen una influencia particular. El veterinario investigador, aquí particularmente es la investigación que se relaciona con diversos campos en lo que es la producción animal y que pudieran incluir el mejoramiento genético, las enfermedades, la salud animal, la inocuidad de los alimentos, el comportamiento, el bienestar animal, entre otros. Forma parte también importante el veterinario docente, ¿sí? Existen muchísimos médicos y médicas veterinarias que imparten docencia, no solamente en el nivel medio superior o en diferentes facultades o institutos de investigaciones, pues colegios de posgrado, y obviamente pues estos son especialistas en las disciplinas que componen los currículos de cada programa de estudios. El veterinario inspector de productos de origen animal. Aquí la labor que tienen los médicos veterinarios particularmente es garantizar que los productos que llegan a su mesa a consumirse no le vayan a causar daño al comensal, a las personas. Y para eso se hace de manera importante una inspección antemortem y postmortem al momento de que los animales van a ser sacrificados, obviamente cuidando pues los estándares de bienestar animal y también algunas pruebas para evitar estos problemas. Hay otro campo que tiene que ver con la producción de biológicos o fármacos para los animales, y pues bueno, aquí normalmente su función se limita al trabajo en esta industria farmacéutica para que elaboren y estudien pues diferentes biológicos y fármacos como los que se incluyen vacunas, bacterinas, toxoides, entre otros, además de medicamentos. Y bueno, prácticamente está intrínseco el médico veterinario que vende los biológicos o que es representante médico o asesor de la industria farmacéutica, que ya tiene que ser la vía o el intermediario entre los laboratorios y propiamente las unidades de producción que van a tener esta posibilidad. El veterinario legista, a lo mejor esta no está tan explorada en nuestro país, pero ahí tiene que ver, porque bueno, es un campo poco conocido,
y tiene que ver con la legislación para la promoción de leyes o normas oficiales, reglamentos, y bueno, a él le corresponderá en su momento hacer los dictámenes, por ejemplo, en caballos o perros que se utilizan para las carreras, que no estén dopados o que tengan la aplicación de algún medicamento, o asimismo las carnes de animales que son alimentados con sustancias que no están permitidas, entre otras, ¿no? Y tendrá que entonces poner pues las penas en ese sentido. Y el veterinario encargado de la conservación de la fauna silvestre y del medio ambiente, cuyo campo de acción pues se limita o se aplica de manera particular en los zoológicos, en donde se conservan especies animales que están en peligro de extinción, así como también una parte importante en el cuidado ambiental. Y el veterinario en el sector oficial, que normalmente asociamos con nuestros compañeras que trabajan en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la SADER, la SENACICA, que es un órgano descentralizado, y que, bueno, tienen que hacer llegar a los productores una serie de políticas públicas que implementa el gobierno federal. Creo que de manera general, pues es lo que propiamente pudiéramos tener. Hay algunas que quizás se me hayan pasado, pero también el médico veterinario, no solo como docente, tiene un papel importante en la educación, en la política. Tuvimos compañeros, colegas, que fue un médico veterinario gobernador del estado de Tlaxcala, en el caso de la política. En el caso de la educación, el doctor Leopoldo Pach fue secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ejemplos de médicos veterinarios en nuestro estado, pues tenemos al doctor Salvador Galván Infante, quien fue rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y que pues a propósito ahorita con el próximo cambio, pues no dudamos de que pues nuevamente sea un médico o una médica veterinaria quien tome y lleve las riendas de la administración central de la rectoría de la Universidad Michoacana. Pues bueno, para finalizar, quedan ya 4 minutos. Les decía al inicio de la plática que cuando celebraron los 150 años de la medicina veterinaria en nuestro país, el lema fue: el médico veterinario zootecnista, un destacado profesionista. Creo que con lo que aquí, aunque ha sido relativamente poco tiempo, pudiéramos tener ya un acercamiento en ese sentido de la importante labor de este profesionista. Y decía Luis Pasteur: si de nuevo tuviera que emprender mis estudios, lo haría sentándome en los bancos de la Escuela Veterinaria de Hartford, la segunda que se creó en Francia. Entonces, para que este distinguido científico y todo lo que representó con sus descubrimientos haya dicho eso, pues la carrera, la profesión es demasiado importante. Pues agradezco a todos ustedes la oportunidad que me dieron, que me dan de dirigirme con ustedes. Maestra Marta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, doctora Arana. Para nosotros es un gusto. De verdad que es una plática muy enriquecedora. Sin duda, vemos que el hombre, como especie, a través del tiempo, pues ha protegido a estos animales, y sobre todo hoy en día, gracias a sus apoyos como médicos, como zootecnistas y veterinarios que usted bien nos mencionó el día de hoy, tenemos leyes que protegen a los animales. Sabemos que hay derechos, que inclusive el principal es el derecho pues a la atención y el cuidado, el derecho que tiene todo animal de no ser maltratado. Hoy en día hablamos ya de sanciones como tal para este maltrato animal, que es un comportamiento irracional que una persona hace a un animal, y esto porque pertenecemos a una comunidad. Y hoy hemos visto que a través del tiempo, hombres y mujeres tan preparados han tenido esta parte de cuidado para con los animales, lo cual es digno de agradecer, y pues estamos muy contentos con
con todos los comentarios que nos hizo. De verdad que yo me quedaría con la reflexión de un trato digno en todos los sentidos. Tanto animales como seres humanos hemos compartido por mucho tiempo y somos seres dignos de respeto en toda la extensión de la palabra. Pues no me queda más que agradecerles y sobre todo también mencionar, es importante, tenemos 2 salas el día de hoy, las cuales se llenaron. Muchas gracias por su participación a todos, porque están llenas las 2 salas, a los alumnos, a los profesores, a los investigadores que hoy nos acompañaron con su presencia. Doctor, ha sido un enorme gusto y pues quedamos a la orden y pues de mi parte es cuanto. Les agradezco mucho a nombre el Grupo FEGNA, Grupo Perfiles, y pues recuerden, los esperamos en la siguiente plática. Gracias a todos. Un gusto, doctor. Muchas gracias, Lic. Igualmente también a mi amiga la maestra Erika García y al Grupo Perfiles. Un abrazo y excelente fin de semana. Sigo a la orden. Gracias. Hasta luego.